Buenas tardes, profesor. Me presento. Mi nombre es Silvia Velázquez Lainez. Soy alumna de la Facultad de Humanidades Campus 6 de la UNACH. Actualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en Pedagogía. Pues el objetivo de esta entrevista es conocer cómo usted, como docente, elabora su programa analítico dentro del marco de la nueva escuela mexicana. Pues esta entrevista forma parte de la subcompetencia 3, correspondiente a la elaboración de programas analíticos, pues de la materia teorías, modelos y enfoques didácticos, pues a 29 de octubre del 2025. Sería tan amable de presentarse, por favor, pues comenten su nombre, su nivel, grado, nivel educativo que imparte y pues sus años de experiencia. Buenas tardes, mi nombre es José María Ramos Treviño, soy docente de quinto y sexto grado de la escuela primaria Ignacio Zaragoza. Bueno, mire, entonces vamos a checar lo de nuestro programa analítico. Profe, ¿podría mostrarnos su programa analítico, explicarnos más que nada de manera general cuáles son las partes que lo integran? Ok, nuestro programa analítico sería básicamente lo que yo tomo en cuenta son les llaman ellos el PEA, los procesos de enseñanza, de desarrollo del aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí son importantes los PEA porque se supone que esos serían los contenidos que tú vas a desarrollar, a construir con los niños. Ya la propuesta que nos hacen es trabajar los libros de texto, y en los libros de texto aparecen básicamente ya las propuestas de estrategias didácticas que tú vas a desarrollar, que puede ser cualquiera de los proyectos que aparecen, que pueden ser los proyectos escolares, que pueden ser los proyectos de aula. En cada uno de estos aparece lo que son los PEA. También vamos por otro lado a ver cuáles serían las páginas de los libros que tú vas a utilizar. Yo básicamente trabajo nada más con los libros de texto. Entregó la Secretaría. Trabajamos básicamente con eso, no pedimos guía didáctica o complemento didáctico como hacen los otros compañeros. Y lo que hacemos aquí es básicamente retomar dos aspectos importantes, ¿no?, del programa analítico. Primero es ver cuáles son o en qué momento de construcción de contenidos se encuentran los niños, cuál es el proceso de desarrollo de aprendizaje en cuanto a los alumnos para que yo pueda diseñar qué PEA voy a seleccionar y tomar en cuenta también sus estilos de aprendizaje. Para esto, entonces, en las propuestas didácticas no todos los niños van a tener las mismas características para aprender. Va a haber algunos niños que son kinestésicos, otros visuales, otros auditivos. En función de esto y de las características de aprendizaje que tienen los niños, entonces tú vas a diseñar todo tu programa analítico. O sea, se le llama programa analítico a la selección de procesos de aprendizaje que tú tienes y de las características del contexto escolar en el que tú vas a desarrollar. Entonces, la Secretaría, la SEP, lo que te hace es brindar un documento en donde aparecen los PEA y sus características desde el 1 hasta el 50. Tú lo que tienes que hacer entonces es, dependiendo de la evaluación diagnóstica, elaboras con tus alumnos, dependiendo de los resultados, entonces tú sabrás por dónde vas a entrar, cuáles son los PEA que tú tienes que trabajar, que tienes que reforzar o que tienes que incluir en el caso de que tú estés trabajando. El programa analítico es eso, es hacer un análisis de cómo está tu contexto social, de cómo está tu contexto escolar y cómo está en este caso tu contexto. Teniendo esas tres cosas, el conocimiento de esas tres cosas, estás haciendo un análisis
para que entonces en función de eso puedas tú planear. ¿Y qué haces entonces? En la planeación que tú elaboras tendrías que ir al contrario, ¿no? Tomas en cuenta el contexto social, la escuela, el aula y los alumnos. Con todo eso elaboras tú tu planeación. Y al elaborar la planeación, te digo, vas en sentido contrario. Lo que los niños construyen que les va a servir en el aula. Lo que construyen en el aula que les va a servir para la escuela. Lo que construyen en la escuela y en el aula que les va a servir para su interacción en la comunidad. Esos son los elementos o esas son las características que debería de tener y debería de servir nuestro programa analítico. Los contenidos, estrategias didácticas, qué aspectos del libro vas a utilizar y los materiales que puedes tú auxiliar. Pues eso sería, de esa manera elaboro yo mi plano analítico. Ok, profesor. Pues por consiguiente sería cómo elabora usted ese programa, pues qué paso sigue para construirlo y pues desde la selección de contenidos hasta la definición de los aprendizajes esperados o los propósitos formativos. Ok, bueno, entonces primero lo que tú haces es un poco conocer lo que es el plan y programa que te entrega la SEP. Observar cómo te presenta y bueno, lo que hacemos nosotros es reunirnos como consejo técnico y analizamos cómo está la escuela y cómo está la sociedad. Cómo está el contexto social y cómo está la escuela. Cuáles han sido los resultados escolares en función de lo que hemos recibido de la comunidad. Una vez que tenemos nosotros nuestros análisis de aprendizaje, de las características de los maestros, del apoyo de los padres de familia, de las situaciones de los alumnos en cuanto a salud, interacción social y todo eso, una vez que ya tienes eso, paso entonces a ver mi programa que me entrega la SEP y cuáles son los contenidos, en este caso los PEA. ¿Sí? Una vez que tengo estas características, ¿qué tengo que hacer? Ya evalué, ya hice un diagnóstico de mi comunidad, ahora tengo que hacer un diagnóstico de mi grupo. Aquí en este diagnóstico del grupo voy a saber cuáles son los aspectos cognitivos que los alumnos tienen, cuáles pudieran ser aquellos procesos cognitivos que están en proceso, voy a saber qué estilos de aprendizaje tiene, voy a saber cuáles son los ritmos de aprendizaje que el alumno tiene, para que teniendo aquí mi programa, entonces yo empiece a seleccionar qué cosas tengo que trabajar. Una cosa es lo que plantea la SEP en términos generales, pero de ese planteamiento del programa general yo tendré que ir seleccionando mis EA para que pueda yo trabajar, pero en función de lo que los alumnos requieren, de tal manera que la Escuela Ignacio Zaragoza o quinto año de la Escuela Ignacio Zaragoza posiblemente vaya a tener otros aprendizajes diferentes de la Escuela 5 de Mayo, que es el turno de aquí matutino, ¿sí? Y en nada se parezca a los contenidos que se están trabajando en las escuelas, posiblemente, pero es una función diferente. Yo no sé en la mañana cuáles sean las condiciones de los alumnos, de los maestros y padres de familia, pero las condiciones de la escuela Ignacio Zaragoza, de los alumnos, de los padres de familia y de los maestros, me van a permitir elaborar mi planeación. Entonces, en función de eso, hago mi planeación y que te vuelvo a repetir, no va a ser igual que de otras escuelas. Posiblemente vaya a coincidir en alguna otra comunidad que tenga las características parecidas a las que tenemos aquí. Digamos, aquí la gente si no es pobre, es una gente con situaciones de droga, de alcoholismo,
de prostitución, de, pues en cierta forma de pobreza, ¿sí? En la mañana puede ser otro tipo de gente, ¿sí? Y entonces, en función de eso, de estas características, las relaciones sociales de los padres de familia van a influir mucho en la formación de los alumnos, y eso influye para que yo pueda elaborar mis programas. Ok, profesor. ¿Qué herramientas o documentos de apoyo utiliza para su elaboración? Bueno, yo tengo el programa que nos da la SEP, los libros del alumno, y generalmente ahí te incluyen una bibliografía al final que se supone que nosotros deberíamos manejarla, ¿no? Pues ir revisando. Tal vez el planes y programas nos recomiendan 30 libros, o ellos hicieron una bibliografía de 30 libros. Lo que yo hago es por lo menos tratar de leer lo más que pueda en función de cada uno de los planteamientos que ellos hacen. O sea, ¿qué puedes entender para, digamos, la parte de género? Tienes que ver en función de qué lo están planteando, cuáles serían los acuerdos de la ONU, todo ese tipo de cosas. Tienes que saber de dónde vienen y por qué lo están planteando, ¿no? Si es que a muchos hablan de que se está promoviendo una escuela comunista, en función de qué cosas sabes tú del comunismo, qué has leído respecto al comunismo, ¿no? Hoy tendríamos que ver, por ejemplo, por qué se sigue hablando de un proceso sociocultural en los programas de estudio, cuáles son los elementos que nosotros tendremos que tener para poderlos hacer. Si no tenemos eso, lo que hacemos es generalmente seguir trabajando, que a lo mejor no sé si en todos los aspectos esté mal, pero el modelo anterior tiene muchas cosas que se siguen manteniendo: la individualidad, no hay solidaridad, no hay trabajo comunitario, no lo hay porque no lo empleamos, porque no es nuestro estilo de vida. Entonces, aquí lo primero que tiene que cambiar sería la cultura, la comunidad, y en función de eso, en el cambio de la cultura y la comunidad tendría que ir a las escuelas. En su experiencia, pues, ¿cómo era la planificación didáctica antes y con el modelo educativo anterior? Bueno, antes se trabajaba por asignaturas, pues así es, una planeación por cada una de las asignaturas, los maestros trabajábamos en función de contenidos. Esa es, digamos, una diferencia en cuanto a la presentación de planes y programas. Todavía se sigue haciendo, ¿no? Porque hay muchos maestros que no hemos entendido lo que se está planteando. Hay muchos maestros que hacen exactamente eso, en función de lo que ellos saben y en función de que tienes que cubrir un programa, no te interesa o no te pones a reflexionar lo que decíamos, el contexto social, el contexto escolar, el contexto aula, los alumnos, todas esas características que les sirven, que nos sirven a nosotros como maestros para planear didácticamente. Si no las tomas en cuenta, pues no, lo único que haces es rendir un documento administrativo, según tú estás trabajando. La secretaría te está planeando, te está presentando, y vas nada más tú desarrollando los contenidos. Pues, ¿cuáles considera que son las principales ventajas del nuevo modelo y de la elaboración del programa analítico? Pues el nuevo modelo yo creo que tiene sus ventajas porque te permite desarrollar actividades. Siempre ha estado, la realidad siempre ha estado presente. Ahora, dependiendo la perspectiva que tú tengas, es cómo vas a desarrollarlo. Digamos, aquí en la escuela, uno de los problemas fuertes es la cuestión de la agresión. Ahora, muchos dirán, bueno, es que el problema es que en su casa, ven eso, en su casa. Y en primera instancia nos pudiéramos quedar y decir, bueno, entonces
para que nosotros podamos arreglar la cuestión de la agresión, tenemos que decirle a los padres. Les decimos a los padres, pero la situación sigue presente. En el caso de nosotros, tendríamos nosotros que analizar esas causas. Bueno, sí lo hacen en la casa, pero ¿cuáles son las causas de que las familias vivan así? No es nada más decir, a ver, usted le regaña o le pega a su mujer, y de ahí la mujer le regaña y le pega a los hijos, y eso viene en la escuela, y el niño le regaña y le pega a otro. Es una cadenita, pero no es lineal. O sea, estos son múltiples factores que te van a intervenir para que pase eso. Si no, entonces ¿dónde está el hecho escolar? ¿No? La escuela sí te ayuda a transformar, pero tienes que hacer precisamente esto, por lo menos hasta ahorita, como un análisis de la nueva escuela, ¿no? Tienes que hacer un análisis de cómo está o cómo están los problemas de la sociedad, cómo influyen y cómo podrías tú resolverlos. No es a lo mejor lo que tú planeaste, tú desarrollaste, al final no está, no sé si correcto, pero al final hubo otros resultados, no quiere decir que tú estás mal. Para educar son múltiples factores, no es uno solo, no son dos, no son tres, son múltiples. Decíamos, el padre de familia, ¿qué va a influir en el padre de familia hacia los niños? En lo que él trabaja, su salud, cuánto gana, cuáles son sus intereses, cómo vive. La mujer o la esposa también lo mismo. Todo eso confluye para ver cómo van a vivir a sus hijos. Puede haber una familia que los dos sean maestros, pero eso no te va a decir o no te va a garantizar que sus hijos sean los mejores alumnos. Hay una influencia total en la evaluación o en la perfección de la personalidad que es diferente. Pero lo que plantea la escuela con los elementos que te dan, no es calificar los elementos que te dan, yo creo que metodológicamente está bien. Teóricamente habrá haber algunas cosas que no están de acuerdo, pero en general yo creo que está bien. Okay. ¿Y qué desventajas o dificultades pues ha encontrado en comparación con el modelo anterior? ¿Cuáles son las desventajas que se han presentado en este día? Bueno, para mí no ha habido desventajas, ¿no? Porque lo que yo hago es, digamos, trabajamos en proyectos, creo que lo veo con las pasadas. Cuando tú planteas un proyecto, tú como maestro no eres a dirigir el aprendizaje. Tú lo que vas a hacer es presentar situaciones de aprendizaje que los niños van a desarrollar. Y lo que tú haces es un papel diferente. Ese es, digamos, podría ser una ventaja, ¿no? El planteamiento que te hacen desde la situación que vas a hacer. Y la otra es que una ventaja también que podemos ver es que exactamente la visión de ahora es que la sociedad no aparece diferenciada, ¿no? O sea, no ves aquí en el mercado, no ves parte matemáticas, no ves ciencias naturales, ni ves historia. En un acto de compra-venta, todo está inmiscuido, todo está integrado. Entonces lo que presenta la nueva escuela mexicana es exactamente cómo está la realidad y cómo la tienes que abordar. No la puedes abordar parcialmente, tienes que abordarla de manera integral, con otros elementos, con otra visión. Eso es lo que está presentando. Ok, pues en la nueva escuela mexicana pues se habla mucho del codiseño. ¿Podría explicarme qué entiende usted por codiseño y cómo se lleva a cabo este proceso en su escuela? Bueno, el codiseño, creo que ya te había comentado, el codiseño tienes el programa general que te da la Secretaría. Ese codiseño lo que tú vas a hacer es ver qué procesos de aprendizaje te van a servir y cómo está tu grupo, qué elementos tiene, decíamos, estilos, ritmos de aprendizaje, inteligencias, todo lo que tú has hecho como una evaluación diagnóstica para que puedas plantear
Ese es el codiseño. ¿Qué me va a servir? A que esta escuela necesita que hablemos de la salud, del plato del buen comer. Y tú empiezas a decir, a ver, es que a lo mejor hay sobrepeso. Generalmente eso escuchamos. El plato del buen comer es porque la población tiene sobrepeso. Okay. Nosotros con los niños desarrollamos un proyecto. Empezamos a ver el comer. Y los resultados era que, bueno, la información que se tenía era que hay sobrepeso. Pero al desarrollar nosotros el proyecto en el salón de clases, observamos que en el salón de clases, de los 30 alumnos, solamente había 2 niños con sobrepeso. La mitad estaba con menos del peso estipulado, requerido para una edad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? O sea, aquí no había sobrepeso, había menos peso. Aquí la alimentación también juega un papel importante. Comen sabritas, comen todo eso que debe engordarlos, los mantienen muy abajo del peso. El problema del sobrepeso, entre otras cosas saludables o malas, es que trae ciertas enfermedades y no te permite aprender, ¿verdad? El problema de la baja talla y baja alimentación te da lo mismo. Tienes problemas para aprender. Entonces, a veces tenemos cierta información y eso es lo que te va a servir. La desarrollas y ves exactamente que lo que nosotros creíamos que era un problema de sobrepeso y que así iba a resultar, porque eso nos manejan todos, aquí en la escuela fue diferente. Ese es el codiseño. Tú tienes que ir viendo qué cosas te van a servir para la escuela exactamente para transformar la realidad. Se trata de transformar la realidad y la realidad tú la vas a transformar si construyes conocimientos y si llegas a conocimientos desde maneras diferentes. ¿Cómo se organizan ustedes los docentes para trabajar ese codiseño? Bueno, también ya te había comentado. A veces hacemos alguna charla en los consejos técnicos. Generalmente cada uno de los maestros le hace por aparte. No todos lo llevamos como está la propuesta, algunos van a otro tipo de trabajos. Pues ahí eso es lo que sucede. Pues desde su experiencia, ¿cómo valora la capacidad de los docentes para trabajar de manera colaborativa, como lo plantea la NEM? ¿Qué fortalezas y retos observa usted en este proceso que se lleva a cabo? Igual, de manera colaborativa, igual. En general la sociedad no te permite eso, ¿no? En general la sociedad te sigue valorando las individualidades. Vas a tener una beca porque eres el mejor, siempre tienes que luchar por ser el mejor y no dejes que te copien porque tú no sabes. Esos son principios que se tienen en la sociedad. En la escuela muchas veces eso se genera. Pues aquí tendríamos primero, de nuevo, formar a los maestros. Los maestros no estamos formados para trabajos colaborativos. En algunas otras situaciones sí, pero por lo menos en los trabajos así, docentes muy difícilmente van a llegar a ser. Cada quien hace desde su perspectiva lo que le gusta o lo que quiere hacer, pero generalmente aquí en la escuela, yo te hablo de la escuela, el trabajo colaborativo es mínimo. Pues, profesor, le agradezco mucho por su tiempo, por darme unos minutos de su valioso tiempo para poder realizar esta entrevista y compartir su experiencia sobre la elaboración del programa analítico y el trabajo docente que plantea la NEM. Pues su aportación es muy valiosa para comprender cómo se está aplicando este enfoque en la práctica educativa. Pues infinitamente agradecida por sus valiosas respuestas.
muy interesantes tus aportes. Gracias, profesor. ¿Cómo? Gracias.